Con más detalle lo vamos a ver cuando hablemos del desarenador, pero básicamente eso es lo que permite que se haga en el bafle que hay en la zona de salida. Y ya en la zona de salida, pues hay un vertedero que permite que se haga la medición del caudal de salida. Y en el fondo vamos a tener la zona de lodos, que es la que se ve aquí, y que podemos observar la válvula que al abrirse lo que hace es que permita el desfogue de los lodos, permita el lavado de esos lodos y su posterior descarga, bien sea a un sistema de tratamiento o de tratamiento no, pero de almacenamiento de esas arenas que se quedan retenidas y que luego se pueda descargar a la quebrada el agua que ha sido ya, digamos, decantada en esa estructura de, de almacenamiento de arenas. Entonces, después del desarenador, al pasar por la aducción, llegamos a la planta de tratamiento de agua potable. Y entonces, en esta planta de tratamiento de agua potable, vamos a tener, digamos, los sistemas convencionales de tratamiento, como ya les había dicho, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Y en cada una de esas unidades vamos a tener diferentes teorías que se puedan presentar para poder atacar el diseño. Vamos a tener diferentes tipos de estructuras a través de las cuales se pueda realizar cada uno de esos procesos unitarios. Es decir, no siempre tenemos que tener un mismo tipo de sistema para que se produzca la coagulación y la floculación. Un ejemplo aquí básico. La coagulación para que se produzca necesita que se genere un gradiente alto para que pueda haber mezcla rápida. Y ese gradiente alto yo lo puedo hacer poniendo una canaleta partial o poniendo un vertedero, bien sea triangular o rectangular. Y en la caída del agua en los vertederos yo puedo adicionar el coagulante para que se produzca la mezcla rápida. O puedo utilizar la canaleta partial y en la canaleta partial descargar el coagulante sobre la garganta estrecha de la canaleta partial y ahí se produzca la mezcla rápida. Entonces, y así para cada uno de las unidades podemos estar pensando en utilizar uno u otro tipo de unidad para cada uno de esos procesos. No solamente puedo tener un floculador de placas horizontales para poder producir la floculación. También lo puedo tener un floculador de placas verticales. Puedo tener un floculador mecánico, o sea, con un motor que tenga unas aspas que se estén moviendo. Puedo tener un floculador tipo Alabama o tipo Cox. Entonces, dependiendo de las condiciones que tengamos del área en el cual vayamos a construir la planta, podríamos pensar en un tipo de proceso unitario, ¿sí? ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar para cada uno de ellos? Mucho antes, entonces pasando a los sedimentadores, mucho antes los sedimentadores que se utilizaban era prácticamente utilizando la misma teoría que se utilizaba para el dimensionamiento de los desarenadores. Y lo que terminábamos construyendo eran piscinas inmensas, supremamente grandes. Quienes pudieron conocer, por ejemplo, ese tipo de desarenadores inmensos, que eran desarenadores muy grandes porque lo que teníamos que sedimentar en este tipo de estructuras son partículas muy finas. Y ustedes eh, van a poder observar que para poder remover este tipo de partículas necesitamos áreas muy grandes. Y esas áreas muy grandes, utilizando la teoría de sedimentación
de los desarenadores necesitan áreas superficiales supremamente grandes para poder ser removidas. Entonces, a medida que fuimos avanzando, digamos, en la tecnología y en la instalación de las placas en los sedimentadores, lo que hacen las placas es que aumentan el área superficial dentro de estos sistemas de sedimentación. Entonces empezamos a hablar ya no de sedimentadores simplemente, sino sedimentadores de alta tasa. Es decir, que nos dejan sedimentar a través de el aumento del área superficial, a través de la ubicación de las placas planas paralelas, y poder, digamos, que aumentar la carga que le estamos ingresando a una estructura. Y a medida que fuimos avanzando, ya no utilizamos las placas planas paralelas, sino que utilizamos son paneles de sedimentación tipo colmena. Y esos aumentan casi en 2 o 3 veces el área superficial de un sedimentador convencional que se utilizaba hace muchos años, que funcionaba como un desarenador. Y luego pasamos a los filtros, y en los filtros sí hemos trabajado siempre con filtros mixtos de lechos de arena y antracita, y en el fondo un material de soporte que es la grava, y que del caudal con el cual estemos trabajando, el sistema de lavado lo podemos modificar para poner un sistema de lavado a través de inyección de aire para disminuir la cantidad de agua que utilizamos para el lavado, y así reducimos la cantidad de agua que estamos, digamos, botando o desechando por el lavado de los filtros. Pero básicamente los filtros siempre han funcionado de esa manera, con los lechos mixtos. Y ya podemos hablar de sistemas, digamos, que utilizan filtración rápida, en donde no se utilizan este mismo tipo de lecho mixto, sino que se utilizan otro tipo de materiales como zeolita para remover cierto tipo de cantidad de sustancias. Lo cierto es que este tipo de filtración rápida normalmente se utiliza en caudales muy bajitos, con cierto tipo de calidad de agua. Algo que tengo más que agregar con respecto al sistema de tratamiento es que todos los sistemas de tratamiento tienen un límite, y ese límite de los sistemas de tratamiento está dictaminado en su mayoría por la turbiedad. Entonces, cuando nosotros comparamos un sistema convencional con un sistema, digamos, de filtración rápida, el limitante está básicamente en la turbiedad. Un sistema convencional, digamos, que es más versátil en, en soportar cierto tipo de cargas de turbiedad. En cambio, un sistema de filtración rápida va a soportar cargas muy bajitas de turbiedad. Sí, llamando la turbidez es como una característica que tiene el agua, en donde permite tener cierto tipo de material, digamos que en gran medida en solución, que hace que la luz pueda pasar o se pueda retener dentro de esa matriz de agua. Entonces, un agua muy turbia, pues no deja que pase la luz. Y un agua que no es muy turbia te va a dejar que pase cierta cantidad de luz. Básicamente eso. Pero las aguas que son muy turbias, simplemente un sistema de tratamiento de filtración rápida no va a poder removerlas. Y el sistema convencional, y para eso es un sistema convencional, va a soportar altas cargas de turbidez, pero va a llegar un momento en que va a venir lo que yo llamo la colada, es decir, cuando el agua viene en ese aguacero fuerte que está arrastrando gran cantidad de material, y en ese caso ni siquiera ese sistema convencional va a ser capaz de tratar esa calidad de agua. Entonces, lo que ocurre en ese momento, cuando ya no soy capaz de tratar esa calidad de agua, es que la planta cierra. En ese momento es más factible
dejar de tratar agua que meterle esa colada que le está llegando al sistema de tratamiento, porque lo que voy a hacer es que básicamente el sistema de tratamiento va a colapsar y voy a hacer es un daño peor en mi sistema. Entonces simplemente en ese momento paro el sistema de tratamiento, no dejo que entre esa cantidad de agua que viene con esa alta cantidad de turbidez. Después vamos a la conducción y la conducción, y en la conducción lo que ocurre es que vamos a transportar agua desde, desde un punto, vamos a llevar el agua hasta el sistema de almacenamiento. Entonces aquí en Medellín, por ejemplo, tenemos diferentes sistemas de conducción. Y esos sistemas de conducción transportan el agua desde la planta de tratamiento hasta cada uno de los tanques que nosotros tenemos ubicados. Lo usual es que las conducciones pues tengan una longitud necesaria hasta donde yo pueda llevar el agua. Sin embargo, la conducción más grande que yo conozco tiene 24 kilómetros de longitud y se construyó en el municipio de Balboa, ahí en Risaralda, llegando ahí cerca del municipio de La Virginia. Es la imagen que se está mostrando ahí. Era una conducción, o es una conducción de tubería de 10 pulgadas, construida en acero. Y se construyó básicamente porque el municipio de Balboa está por allá montado en un filo y la única manera de poderle llevar el agua era encontrar agua, digamos, en las montañas, en la cordillera que separa toda esta zona, digamos, central con el Chocó. Y ahí fue donde se pudo encontrar el agua y esa conducción tiene 24 kilómetros. El problema cuando tenemos conducciones muy largas es que es muy difícil, digamos, hacer mantenimiento y controlar todo lo que ocurre en esas conducciones. Más cuando son en este tipo de terrenos que son supremamente quebrados, donde hay un sinnúmero de sistemas de agricultura, café, donde el suelo se va deteriorando, hay derrumbes y vamos a tener ese tipo de problemas en las conducciones. Luego llegamos al tanque de almacenamiento y los tanques de almacenamiento pues van a ser o elevados, van a ser enterrados, van a ser semienterrados, y de qué depende la ubicación de cada uno de ellos, si es de una manera o de otra, va a depender básicamente de la funcionalidad que se tenga, de la característica que tengamos en el terreno. Entonces nosotros aquí en Medellín, pues como estamos metidos entre montañas, la mayoría son tanques o superficiales o enterrados o semienterrados, y lo que utilizamos es el sistema de gravedad para poder abastecer la red de distribución. Pero en otras ciudades, sobre todo aquellas ciudades planas, vamos a tener sistemas de almacenamiento elevados para poder permitir garantizar las presiones mínimas en la red de distribución. Entonces vamos a ubicar sistemas de almacenamiento, digamos, en zonas en las que en un radio determinado podamos garantizar las presiones mínimas. Hablando de presiones mínimas, el RAS te dice que la presión mínima para una población menor de 12.500 habitantes va a ser de 10 metros columna de agua. Para poblaciones mayores a 12.500 habitantes va a ser de 15 metros columna de agua. Esa presión es a la entrada de la casa, en lo que nosotros llamamos el medidor o el contador. Y vamos a tener como presión máxima, según el RAS, estática. La mínima es presión dinámica. La presión estática máxima que podemos tener en una red de distribución son 50 metros columna de agua. Estática, o sea, diferencia de cotas.
Y eso lo vamos a garantizar a través de la ubicación de los tanques de almacenamiento. Luego tenemos entonces las redes de distribución. Y hablando de las redes de distribución, entonces, claro, pues son el sistema, el entramado de tuberías a través del cual nosotros vamos a llevar el agua hasta los usuarios, hasta cada una de las casas. Y vamos a tener tres clasificaciones dentro de las redes: la red matriz, la red secundaria y la red terciaria. Y básicamente la red terciaria es aquella con la cual vamos a entregar el agua a cada uno de los usuarios, a cada uno de los suscriptores. La red terciaria no se utiliza para entregar agua, la red terciaria es la que se utiliza para garantizar las presiones. Ahora, no todos los municipios tienen esas tres redes perfectamente definidas. Hay municipios pequeños que no van a tener redes matrices. Por ejemplo, un municipio tipo, no sé, Montebello, que es un municipio bien pequeñito, no va a tener red matriz. ¿Por qué? Porque es tan poquita la cantidad de agua y es tan poquita la cantidad de redes que necesita que no es necesario construir redes matrices. Pero un municipio como Caucasia, como Río Negro, como La Ceja, son municipios que necesitan tener redes matrices para poder contener, sostener las presiones. Y hay algo bien interesante en las redes de distribución, y es algo a lo que hay que ir apuntando, y es hacer medición en las redes. Entonces nosotros nos quedamos solamente en el diseño de la red hidráulico como tal, es decir, el dimensionamiento de las tuberías, diámetros de las tuberías, longitudes de las tuberías para poder garantizar las presiones dentro de un diseño. Pero hay algo bien interesante y es poder realizar dentro de las redes cierto tipo de mediciones, como que, por ejemplo, medir presiones al interior de las redes, medir caudal al interior de las redes. ¿Eso qué me garantiza? Eso me garantiza y me permite que en un momento dado que nosotros podamos tener un caudal determinado, poder saber que cuando tengo ese caudal determinado y que eso se produce a una hora determinada, poder saber o predecir cuál va a ser la presión que nosotros podamos tener dentro de esa red en un sector determinado. De tal forma que yo sepa, así, que a las 9 de la mañana en la calle 10 con la carrera 43A, yo voy a tener siempre, la mayoría de las veces, a las 9 de la mañana, una presión dinámica de aproximadamente 40 metros columna de agua. Más o menos 1, más o menos 2 metros. Esa va a ser la presión que siempre voy a tener. ¿Qué pasa cuando mi modelo que yo estoy reportando en línea me dice, ah, no, es que yo a esa hora, el jueves, voy y me fijo y resulta que la presión no está en 40 metros columna de agua, sino que está en 20? Entonces inmediatamente, cuando yo logro poder determinar eso, el sistema me manda una alarma y yo voy a decir, ¿qué pasó? Entonces allí en ese momento puede estar ocurriendo algo. ¿Qué puede estar ocurriendo? Puede haber una fuga, se reventó un tubo, hay una fuga que me está bajando la presión. O me están haciendo una conexión clandestina, me interceptaron la red, me conectaron una tubería y entonces me está bajando la presión. ¿Por qué? Por la salida de agua que estoy teniendo. Entonces yo puedo rápidamente atacar ese problema que estoy teniendo. Eso se logra midiendo, eso se logra calibrando los sistemas para poder conocer en tiempo real qué es lo que le está pasando al sistema. ¿Sí? Entonces de esa manera podemos ir mejorando una cosa que yo llamo la gestión
gestión del sistema de acueducto, es gestionar el sistema. Entonces ya no solamente nos estamos quedando en el hecho del diseño, no, es que hay que ir un poco más allá. Ya no solamente no podemos estar, diseñamos, listo, entregamos, no, ya hay que ir más allá y es presentarle a quien nos está diciendo que le diseñemos, dándole más opciones para que cuando vaya a operar el sistema tenga herramientas con las que hacerlo. Está bien, está claro que primero vamos por partes, o sea, no le podemos pedir a un municipio que no tiene agua, a una zona que no tiene agua en estos momentos, que llegue hasta allá. No, estoy de acuerdo, vamos por partes. Hay municipios que simplemente lo que necesitan hoy es que cada uno de los usuarios tenga agua, porque nosotros en nuestro país vivimos realidades bien diferentes en cada una de las zonas. Y eso está claro. Pero aquellos municipios que ya han avanzado, que ya tienen una cobertura muy buena en el servicio, hay que ir migrándolos a que vayan haciendo otras cosas. Todo va por pasos. Probablemente esos municipios que hoy tienen cobertura del 99% en agua potable, en algún momento fueron incipientes también y la cobertura fue muy bajita. Pero ya lograron a través de tanto tiempo de instalar y de ir mejorando el sistema, tener la cobertura que se garantiza. Esos sistemas son los que yo llamo que ya hay que empezar a mejorar en la gestión para proteger, para ir protegiendo el recurso. Porque finalmente esa gestión te va a llevar a proteger el recurso. ¿Qué estamos buscando? Que el agua no se pierda, que el agua no se desperdicie. Entonces, está claro que bajo esos municipios que todavía no tienen la cobertura necesaria, que las necesidades son en este momento, hombre, ¿sabe qué? Primero llevémosle el agua, está claro que lo primero que hay que hacer es generar una infraestructura que permita que a cada uno de los usuarios le llegue el agua. Después vamos mirando entonces de qué manera puede ir eh, instalándose otro tipo de sistemas que nos hagan mejorar la gestión. Eso es claro. Más sin embargo, nunca perdamos de vista que eso se puede hacer y que eso puede ser un fin con el cual podamos controlar, porque eso después nos ayuda a controlar las pérdidas, porque ese es un trabajo bien importante que hay que hacer aquí en la red de distribución, el control de pérdidas. Si yo sé que en este sector tengo unas pérdidas altas. Pero venga, ¿cómo me doy cuenta que yo tengo en ese sector unas pérdidas altas? Sí, claro. Yo puedo a través de un sistema de medición por zonas ir determinando que si en mi sistema general mis pérdidas son del 45%, yo puedo ir cerrando el cerco. Yo voy a medir cuáles son las pérdidas en esta zona. Entonces usted solamente le va a entregar agua a esa zona por una sola vía. Y ahí pone un medidor y empieza a confrontar las medidas que tiene en esa zona con respecto a las medidas que está haciendo en cada uno de los usuarios y usted va cerrando el cerco. ¿En dónde se me están presentando esa cantidad de pérdidas tan altas? ¿O en dónde tengo pérdidas tan altas? Porque puede que en un sistema de red de distribución que tengo unas pérdidas del 45, puede que tenga en algunas zonas pérdidas del 20, pero puede que en otras zonas tenga pérdidas por encima del 60, 70, y es lo que me está llevando a que mis pérdidas en general estén rondando los 45, el 45%, que son unas pérdidas altas. Entonces, de esa manera voy primero haciendo gestión sobre el recurso para después sí ir a pensar si necesito una, dos o tres sistemas de captación. Y lo digo porque esta imagen que tenemos aquí es un ejemplo vívido de esa situación. Este es el municipio de Acacías en el Meta. Y el agua, cuando nosotros hicimos el plan maestro de Acacías en el Meta, cuando llegamos allá, lo primero que nos dijeron es que aquí no hay agua suficiente. ¿Por qué? Porque la gente no tiene agua.
Estas zonas que tenemos aquí abajo son la parte más baja del municipio, y aquí en las zonas altas, sobre todo en esta parte, la gente se queda sin agua, o se quedaba sin agua en esa época. ¿Y qué pasaba? La gente de abajo tomaba tanta agua que la gente que estaba aquí arriba no era capaz de tener agua. Y siempre la queja y digamos que el proyecto del nuevo alcalde que llegaba era traer más agua, construir una planta nueva, construir una nueva captación. Y muchas veces esa no es la solución. La solución primero es mirar aquí en el interior de qué manera nos estamos consumiendo el agua. Porque ellos con 3 sistemas de captación que tenían y 3 sistemas de tratamiento que tenían, no eran capaces de abastecer el agua a todo el municipio, a todos los suscriptores. Entonces, cuando nosotros llegamos, lo que encontramos, ¿sí? ¿Alguien me va a decir algo? Entonces, lo que les estaba diciendo era que en ese caso, cuando nosotros llegamos, encontramos que las pérdidas eran supremamente altas. Y que haciendo el análisis de la cantidad de agua que se requerían en estos usuarios, básicamente con una sola captación, con esta que está aquí arriba, era suficiente para abastecer todo el municipio. Este sistema de abastecimiento y este sistema de tratamiento trataba alrededor de 400 litros por segundo. Y con esa sola planta era suficiente para abastecer a un futuro de 25 años, eso fue por allá en el 2010, abastecer toda la población que se había proyectado. Pero primero había que hacer una gestión del recurso sobre los suscriptores, es decir, mejorar la manera en la que nos estábamos tomando el agua. Y así encontramos muchísimos casos. Por allá en el 2003, nosotros hicimos un proyecto en Sucre. Sucre es un corregimiento de Olaya. Olaya es un municipio que queda aquí después de Sopetrán, donde cruza el puente de Occidente, eso ya es Sucre. Cuando nosotros fuimos, Sucre no tenía sistemas de medición en las casas, o sea, no tenía micromedidores. Entonces la gente, teniendo suficiente agua a la quebrada, y Sucre es muy pequeño, la cantidad de agua que captaba no era suficiente para la cantidad de casas que había. Pero ¿qué pasaba? La gente, después de que terminaba de llenar la alberca con la manguera, lo que hacía era que sacaba la manguera de la alberca y se la ponía al árbol de mango. Entonces, claro, el agua se regaba todo el día. Todo el día se regaba el agua. Entonces, así no hay sistema que aguante. Cuando se instalaron los medidores a cada uno de los usuarios, a cada uno de los suscriptores, inmediatamente empezó a bajar el consumo. El consumo inmediatamente empezó a bajar. Entonces esa es una realidad que tenemos nosotros aquí. Y obviamente a quien no tiene un medidor no quiere que le pongan medidor, pero es que eso es necesario, es la única manera que tenemos para poder controlar la cantidad de agua que está ingresando y que nos consumimos. ¿Y qué es lo que más nos duele cuando hablamos de los factores de consumo? ¿Cuánto nos cobran? Poner medidores. Es lo primero. Si nosotros no instalamos medidores, no hay cómo hacer control sobre cuál es el consumo que vamos teniendo. Y todo eso entonces nos lleva a, como les dije, a hacer la gestión dentro del sistema, dentro de la distribución. Eso me permite poder programar inclusive las cuadrillas cuando hay que hacer reparación en cada uno de nuestros sistemas que estamos operando. Entonces es montar ya el modelo en un sistema de información geográfica, ¿sí? En un SIG. Y en un SIG se monta todo eso y ya existen las interfaces en donde
tener montado eso en un SIG y el mismo SIG te permite hacer correr el modelo hidráulico. Y si tenés información, digamos, real, información precisa en cada momento, esa información te va alimentando el modelo y te va alimentando el sistema de información geográfica. Y eso te permite ir tomando decisiones a medida que van ocurriendo los hechos. Puedes tener el control real en cada momento de lo que está ocurriendo en tu sistema. Esa base de datos la puedes cruzar con la zona de pérdidas, la puedes cruzar con la zona de facturación y puedes decir, hombre, ¿en dónde tengo la gente que no me está pagando adecuadamente la facturación? Y cuando tú correlacionas, ¿por qué no me están pagando en esa zona adecuadamente bien la factura? Es decir, no tengo un recaudo adecuado, pero usted va y cruza esa información del recaudo con la zona de prestación del servicio y cómo están las presiones y te das cuenta que esa zona hidráulicamente está fallando en algunos puntos. Entonces ya vos puedes hacer el análisis y decir, ah, bueno, sí, es que esta gente no me quiere pagar porque es que no tiene buenas presiones, no tiene buen servicio. Sí, entonces, de esa manera puedo ir relacionando en el mismo modelo qué está ocurriendo y poder tomar las decisiones y las acciones necesarias. Hay una queja muy constante entre la gente que presta el servicio de acueducto y alcantarillado. Y la queja es, no, es que en la costa son malos, el recaudo es muy malo. En la costa no le gusta pagar los servicios. Hombre, pues puede que haya algo de realidad, pero si usted va al fondo del asunto, eh, usted va a ciertos municipios en los que el agua en cierta zona llega 2 horas cada semana. ¿Con qué ganas usted va a ir a pagar un servicio si usted le está entregando solamente 2 horas a la semana? No tiene sentido. O sea, no hay manera de poder usted como prestador de servicio obligar a una persona o a un suscriptor que usted le presta servicio solamente 2 horas durante 7 días. En la orilla contraria, aquí en Medellín, aquí se protesta por cualquier cosa. Por muchas cosas se protestan aquí en Medellín. Pero yo nunca he visto una protesta porque porque el metro cúbico de acueducto sea muy costoso. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos sentimos orgullosos de que llegamos a la casa, abrimos la llave, tenemos sed, abrimos la llave, llenamos el vaso de agua y nos lo tomamos. Entonces aquí pagamos juiciositos el servicio de acueducto por eso. Porque sabemos que aquí siempre tenemos agua con buena calidad, buena continuidad y las 24 horas. Siempre que nosotros querramos agua, siempre vamos a tener agua. Entonces por eso aquí siempre nosotros juiciosamente vamos y pagamos el servicio de acueducto, porque nos sentimos orgullosos de eso. Guillermo, Dime. hago una acotación con respecto a mi experiencia, con respecto a cómo vivimos acá. Dale. En ese sentido. Dale. Bien, acá estamos pagando. Bueno, yo en la región en la que yo vivo es una región en la que está haciendo, por así decirlo, hemos vivido una sequía fuerte desde hace 4 o 5 años. Sí. El metro cúbico de agua se cobran entre 5 y 7 mil pesos colombianos. Ok. ¿Cierto? Y en el momento en el que usted abra la llave y no tenga agua, eso te lo cobran. Ok. Te hacen multa por eso. Entonces, nosotros como prestadores de servicio tenemos que velar siempre por, así esté muy retirado, que siempre tenga agua en la red. Sí, porque cuando no la tienes, las multas que te vienen
son grandes. Ah, bueno, aquí en Colombia también hay multas por eso. Es decir, eh, un prestador de servicio, y me corrige, por ejemplo, quien trabaja en santuario, ¿cierto? Pero yo tengo entendido que cuando aquí en Colombia uno presta el servicio y voy a dejar de entregar el servicio, yo tengo que avisar, ¿sí? Y también existen unas multas si yo no presto el servicio de la manera adecuada. Lo que pasa es que aquí el control que se hace, digamos, ante eso, sí es muy, muy débil. Es decir, el organismo de control ante eso sí es muy débil en el aplicar las sanciones respectivas. Sí, pero aquí también la norma también establece y la CRA tiene establecida unas multas por no prestar el servicio de la manera adecuada. Yo le voy a hacer un caso que me ocurrió. Nosotros en el año de 2018 a finales estábamos trabajando en un proyecto para EPM en el que estábamos realizando una innovación en la construcción de unos sistemas que más adelante les voy a mostrar unos videos que se hicieron de ese trabajo. Eran mediciones en línea en las bocatomas, es decir, era medir cuánta agua me estoy tomando de las bocatomas realmente y comparar eso con la concesión de agua. Entonces, cuando fuimos a hacer la instalación, nosotros hicimos todo el procedimiento ante EPM de cuánto tiempo había que quedarse sin agua para poder hacer la instalación. Llega un momento tal que esas cosas que ocurren cuando estamos haciendo ese tipo de instalaciones, apareció un imprevisto y se extendió el tiempo. Entonces, el afán era volver a poner el agua precisamente por ese acuerdo que se había hecho de no sobrepasar las horas que estaban permitidas para poder eh, sostener, digamos, la cantidad de agua que requiere la población. Eso era en San Antonio de Prado. Entonces, aquí también existen las multas, simplemente que a veces los organismos de control son muy laxos y no se aplican cuando se tienen que aplicar. Pero muchas gracias por tu intervención también. Interesante saber qué ocurre también en otros lugares. Entonces, hablando ya del sistema de gestión, eso también se puede hacer en EPANET. En EPANET también se pueden realizar calibraciones del sistema a través de calibrando presiones, a través de la calibración de, de caudales, si tenemos los datos adecuados. Es decir, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, es la manera en la que nosotros podemos entonces tener una mejor calibración de nuestro modelo. Si tenemos poquitos datos, pues vamos a tener una incertidumbre muy grande, pero si tenemos muchos datos, la incertidumbre en el modelo pues va a disminuir. Y en eso, digamos que estamos realmente muy atrás, muy atrás, muy atrás. Ni siquiera ciudades como Medellín tienen unos sistemas que le permitan hacer una calibración, digamos que con un grado de incertidumbre muy bajito. Ni siquiera Medellín, ni Bogotá lo tiene. O sea, todavía nos falta mucho por realizar instrumentación en nuestros sistemas para llegar a cosas realmente, digamos, claras en eso. Entonces, ya pasamos digamos, por todas los componentes del sistema de acueducto. Y me voy a detener un poquito en lo que habla la normatividad, digamos, de aquí en Colombia y cómo ha ido avanzando en lo que tiene que ver con, con la normatividad en el sistema de acueducto y alcantarillado. Entonces, todos, digamos que en algún momento hemos escuchado hablar del RAS, que es el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico que utilizamos nosotros aquí en Colombia para desarrollar los proyectos que tienen que ver con este campo.
Entonces, el primero que salió fue el RAS. El primer RAS que nosotros tuvimos acceso fue el de 1998, así se llamaba. Pero ese realmente no era una norma. El que quedó como norma fue el RAS 2000, ¿sí? Y fue a través del que nosotros pudimos tener a la mano ciertos tipos de requisitos y definiciones técnicas para realizar todos los diseños, las obras y los procedimientos dentro del área del sector de agua potable y saneamiento básico, ¿cierto? Y todo eso logró, digamos que establecerse luego de la ley 142, que fue la que empezó a reglamentar los servicios públicos aquí en Colombia. Desde que apareció el RAS 2000 siempre se habló de algunas modificaciones que iba a tener. Y la primera modificación apareció con la resolución 2320 de noviembre de 2019, en donde se realizaban algunas modificaciones a lo que tenía que ver con los niveles de complejidad, a lo que tenía que ver con las pérdidas, a lo que tenía que ver con las dotaciones. Y el RAS 2000 vino con unas guías, con 7 guías, en donde cada una de esas guías, digamos que mostraba un procedimiento de cómo se tenían que desarrollar cada una de las etapas dentro de un proyecto de, de agua potable y saneamiento básico. Nosotros vamos a trabajar aquí en este diplomado, vamos a trabajar, digamos que el procedimiento que traía la guía RAS 001, que era, así tiene el título, dice guía RAS 001, definición del nivel de complejidad, evaluación de la población, la dotación y la demanda. Sí, vamos a trabajarla nosotros aquí también. El procedimiento. ¿Tiene algunas variaciones con lo que tiene la guía? Sí, porque cuando apareció la resolución 0330 de junio de 2017, eliminó los niveles de complejidad. Entonces, al eliminar los niveles de complejidad, digamos que cambió en algo el procedimiento que se estaba realizando. Pero esa resolución 0330 de junio de 2017, digamos que hizo una compilación de muchas cosas, pero nos dejó muchos vacíos y nosotros tenemos que ir a recurrir en algunos casos al RAS 2000 o al RAS de 1998 para poder, digamos que, realizar algunos procedimientos que en la resolución 0330 no están claros. Entonces, la resolución 0330 te dijo así, vea, usted tiene que proyectar la población con unos métodos, pero nunca te dijo cuáles métodos. Quien sí te dijo cuáles métodos tenías que utilizar están contenidos en el RAS 2000. Entonces esos mismos métodos siguen estando en la guía 001 del RAS, en donde está la definición del nivel de complejidad, la evaluación de la población, y la dotación y la demanda. Es decir, el procedimiento sigue siendo el mismo. Y eso lo vamos a trabajar nosotros aquí cuando vayamos a determinar la población. Sí. ¿Quién me va a decir algo? Profe, una pregunta. Claro. Eso mismo pasa con otros temas, pues con filtración y con otros sistemas, digamos, de tratamiento y otras cosas donde uno encuentra que el nuevo que la nueva resolución, digamos, sí, reglamentó ciertos parámetros, pero hay otros que se quedan sueltos. Entonces uno va pues a las guías y trata de complementarlo. En algunas cosas uno ve que ya cambió en la nueva resolución, pero entonces a la hora de uno como ponerlo en práctica es un poco confuso porque hay cosas que uno dice, bueno, en esto le hago cuidado, lo
esto o lo hago como esto, porque realmente, aunque lo cambió, como usted lo explica, no lo cambió todo. Así es, Entonces necesariamente uno se tiene que devolver y así se vuelve es, medio confuso. así es. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo claro. La resolución 0330 en lo que tiene que ver con el diseño de alcantarillado y los tiempos de concentración nos dijo una cosa. Nos dijo que los tiempos de concentración había que evaluarlos entre 3 y 10 minutos y no nos dijo más. Entonces nosotros tenemos que regresar otra vez al RAD 2000 para poder verificar cómo era que se hacía eso para poderlo aplicar en este nuevo contexto. Lo mismo, cuando nos habla del cálculo de las rejillas y nos dice que hay que calcular las pérdidas en las rejillas, sí, pero no dice más. Te toca regresar otra vez al RAD 2000 a mirar cómo era que se calculaba las pérdidas en la rejilla y a utilizar ciertos factores que están contenidos en unas tablas dentro del RAD 2000 para poder realizar el cálculo de las pérdidas en las rejillas. Y eso ocurre también en aguas residuales cuando vamos a calcular las pérdidas en las rejillas del canal de entrada en el sistema de tratamiento de agua residual. Entonces sí, o sea, en la versión 0330 del 2017, en la resolución, nos dicen algunas cosas de algunos parámetros, pero definitivamente hay que volver otra vez al RAD 2000 para poder verificar cómo se hace y garantizar que estemos contenidos como dentro de lo que nos están, digamos que, pidiendo o sugiriendo que hagamos. En este curso, cada vez que nosotros nos vayamos a regresar, pues nos tocará regresar otra vez a verificar eso en la versión anterior. Incluso, por ejemplo, un tema también muy particular es las trampas de grasa, en el que empiezan ya a utilizar incluso dos parámetros diferentes. Sí. Entonces uno dice, bueno, si es el parámetro actual, entonces es con base en el área, en caudal, en unos términos. Y si utilizo con base en el RAS anterior, entonces ya tengo que tener en cuenta otras cosas. Así es. Entonces hay un que realmente es verdaderamente confuso. Así es. ¿No? Estamos claros que así nos puso a trabajar la resolución 0330, es claro. Guillermo, disculpa, a medida que va avanzando el tema, a mí me gustaría ir como aportando un poquito de cómo es mi experiencia, porque yo tengo que hacer el paralelo de lo que ustedes están haciendo y es muy parecido a lo que se vive acá. Perfecto, me encanta. Nosotros no tenemos el RAS, pero sí tenemos el RIDA, Sí. que es como por así decirlo, el parte del RAS. Sí. Y él te dice, se diseña así, pero no te dice cómo. Así es. Entonces yo tengo que ir a buscar dónde está esa información y no hay un documento anterior al RIDA, sino que son las normas, las NSH, que son las mismas ISO en Colombia. Ok. A partir de esto, nosotros comenzamos a realizar los diseños, pero es un poco complejo hasta que uno va cogiendo como el hilo. Sí. Sé qué es lo que me dice acá, pero es simplemente como guiarme, pero yo tengo que ir a buscar esa información porque sé que me la van a fiscalizar o me la van a revisar en el momento de entregar mi diseño. Claro, aquí, por ejemplo, la resolución 0330, la ventaja que tenemos aquí, digamos, es que el primer RAS que salió fue un compendio supremamente completo de cómo se hacía la cosa, ¿cierto? Porque primero apareció ese RAS primero, ese reglamento, apareció como un reglamento y fue denominado como de buenas prácticas de ingeniería. Entonces ahí estaba recopilada gran información de cómo eran los procedimientos que se utilizaban para poder diseñar el desarenador, diseñar la trampa de grasa, diseñar el canal de entrada, y venía muy completo, tan completo que eran, si no estoy mal, eran hasta el título J o K, títulos que eran mamotretos de casi unas 300, 400 páginas. Y estaba descrito claramente cuál era el procedimiento que tenías que hacer. A medida que fueron saliendo las resoluciones posteriores, simplemente se quedaron en parámetros.
Y claro, para poder saber usted cómo llega a esos parámetros, te toca regresarte, digamos que a esa versión monumental que se hizo de alguna vez. Y básicamente ese reglamento inicial que salió fue un compendio de lo que está contenido básicamente en los libros y en las experiencias de muchos ingenieros de cómo se diseña cada una de las estructuras, ¿cierto? Entonces aquí tratamos de, a través de diferentes métodos contenidos dentro del RAS, llegar a los parámetros de la resolución. Y en otros casos, pues utilizar la teoría que hay de diseño de diferentes autores de cosas muy particulares, ¿cierto? No sé, López Cuaya, Arboleda, Freddy Corcho, ¿cierto? Que utilizan cierto tipo de metodologías y con las cuales ya llega uno y se queda contenido dentro de los parámetros que están metidos dentro de la resolución. Ojo, hay unas cosas que dentro de la resolución es impajaritable que hay que cumplir. Es decir, la resolución dijo, vea, para poblaciones de tal temperatura a tal temperatura, la dotación a utilizar la neta es tanto. Para tal temperatura es tanto y para tal temperatura es tanto. Y eso sí, aquí usted no se puede mover de eso. Si usted se mueve de eso y le va a presentar el proyecto al ministerio o a ventanilla departamental y usted no está cumpliendo con eso, ahí sí, no hay nada que hacer. Te van a devolver el proyecto porque no estás contenido dentro de eso que te están pidiendo. Entonces, voy a hacer un breve paso porque la resolución 0330 sí nos metió en una cosa que las versiones anteriores del RAS estaban digamos, no las tenía. Y es básicamente lo que tiene que ver con, digamos, toda esa cantidad de determinantes ambientales. Es decir, cosas que digamos que estaban implícitas dentro de los procedimientos que se realizaban, pero que no eran obligatorias como tal. Entonces, ese primer artículo, digamos que aglomeró todo, donde dice que la presente resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de aseo. Entonces nosotros durante mucho tiempo nos vimos abocados a que, por ejemplo, cuando nosotros diseñábamos en un predio y no sabíamos si en ese predio se podía diseñar, se podía construir o no. Y después cuando se iba a construir la obra, resulta que en ese predio era de una persona, era de un privado. Inclusive hay muchas demandas en estos momentos porque hay infraestructura construida en predios privados. Y por la ley, por la norma que nosotros tenemos, sabemos de las dificultades que eso conlleva. ¿Sí? Entonces, ya la nueva resolución nos dijo, sí señor, pero es que usted tiene que verificar que antes de que ese proyecto ingrese a pedir recursos, ese predio tiene que ser del municipio o tiene que ser de la empresa prestadora del servicio. ¿Sí? Entonces, eso nos está llevando a una etapa de planeación, es decir, tenemos que planear muy bien. Otra, la concesión de aguas. ¿Cuántas obras están construidas en quebradas y cuántos acueductos están construidos que no se les realizó concesión de agua? Ahora, hoy, antes de construir el sistema de acueducto, nosotros tenemos que haber obtenido la concesión de agua.
Si no, pues no me lo van a permitir. Voy a tener problemas. Entonces, eso sí, la resolución 0330 ya lo trajo consigo. Ya te dijo, pilas. Otro punto, el permiso de vertimientos. Entonces ya para poder hacer construcción de una planta de aguas residuales, lo primero que te va a decir la corporación es, venga, ¿y usted a dónde va a tirar el agua? Venga, ¿usted qué va a hacer con el vertimiento de eso? Entonces, antes de construir la planta, ya debe haber empezado el procedimiento de la gestión del permiso de vertimiento, con todo lo que eso conlleva, el plan de gestión de riesgo, la modelación ambiental del vertimiento, ¿cierto? Los muestreos que hay que hacer, cuál es el tipo de diseño que vas a tener, cómo vas a disponer entonces los residuos que salen después del tratamiento. La norma ya nos trajo consigo eso, es decir, vea, ya tenés que tener en cuenta esto. Entonces aquí está, que es que hay que garantizar la calidad de la prestación de los servicios, hay que lograr la obtención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable, hay que buscar la ampliación permanente de las coberturas de los servicios. Es decir, yo tengo que propender porque todo el mundo tenga cobertura de servicios. Tengo que garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los servicios. Tengo que tener en cuenta la planeación, la economía, la celeridad, la transparencia, la eficacia, la imparcialidad, la oportunidad, publicidad, responsabilidad en la contratación de las obras y de las actividades de operación y mantenimiento. Hay que garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficacia, sostenibilidad, redundancia de la infraestructura requerida para la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento. Entonces, por allá la resolución 0330 nos dijo, ay señor, vea, es que usted solamente puede utilizar, y vamos a ver dónde, los tanques de quiebre, pero en las zonas rurales. En las zonas urbanas no lo puede utilizar. Pero es que ya inclusive dentro de las zonas rurales usted no lo puede hacer. Que es que los tanques de quiebre se volvieron un problema. No tienen control. Todos rebosan, todos se dañan. Entonces ya a estos sistemas hay que instalar sistemas reguladores de presión. ¿Sí? Durante las etapas del proyecto hay que tener interacción con la comunidad, proactiva y preventiva. Entonces, eso fue lo que nos fue trayendo la nueva resolución 0330. Nos fue metiendo a un campo que digamos que, si bien sabíamos que existía, no lo tomábamos dentro de los proyectos como tal. Las servidumbres por donde va a pasar las redes, hay que tenerlas claras. Hay que tratar de quien presta el servicio que tenga la menos cantidad de problemas por servidumbres que están dentro de predios privados. Entonces, dentro de la etapa de planeación, la norma nos trajo, señores, que usted tiene que hacer un diagnóstico detallado de la situación del municipio. Hay que determinar la población afectada. Hay que conocer las características socioculturales de la población y la participación comunitaria. Hay que tener una cuantificación de la demanda y las necesidades. Hay que tener conocimiento de la infraestructura existente. O sea, la norma nos está diciendo, pilas que usted tiene que conocer a quién le va a diseñar. No nos tomamos el agua, lo mismo aquí en Medellín, que lo mismo que se lo toma la población en Cartagena. No se toma el agua de la misma manera la gente que está en Cartagena que la misma gente que está en Quibdó. Tenemos costumbres diferentes, hay climas diferentes. ¿Sí? Entonces hay que conocer. Y eso repercute directamente en la cuantificación de la demanda y las necesidades. No se toma el agua de la misma manera la gente que vive en La Ceja que la gente que vive, por ejemplo, en Sabana Larga, en Puerto Berrío. Hay costumbres diferentes. Hay trabajos diferentes. Hay características socioculturales diferentes. No se está tomando lo mismo la gente que está hoy en Guatapé que cuando
Guatapé funciona de la manera normal. Porque hay condiciones diferentes. Y entonces eso nos tiene que llevar a que tenemos que tener el conocimiento de la infraestructura existente, tenemos que definir cuál es el alcance de las intervenciones, hay que saber cuáles son los estudios básicos de alternativas, hay que priorizar proyectos, hay que comparar y seleccionar las alternativas, hay que elaborar el plan de obras, hay que determinar los costos de los proyectos, hay que formular el cronograma de implementación del proyecto. Entonces esa es la etapa que hay que ir surtiendo. Y hay que hacer actividades preliminares para poder obtener esa información, ¿cierto? Que son todas estas que nos llevan a poder conocer la población a la cual le vamos a hacer la intervención, de qué manera está funcionando. Hay que conocer esas necesidades. Y entonces, aquí vienen los otros estudios. Hay que hacer un estudio de disponibilidad y balance hídrico. Hay que conocer la geología, la geomorfología y los suelos. Hay que conocer si hay estudios fotogramétricos. Hay que hacer levantamientos topográficos y trabajos de campo. Hay que, digamos que, conocer la infraestructura existente de otros servicios. Entonces, cuando nosotros diseñamos el Plan Maestro de Caucasia, el acueducto tenía una cantidad de usuarios o de suscriptores. Yo recuerdo que fuimos a la empresa que prestaba el servicio de acueducto y alcantarillado y la cantidad de suscriptores que tenía eran aproximadamente unos 4.000. Y fuimos a energía. Y en energía la cantidad de suscriptores que tenían estaba alrededor de los 15.000 suscriptores. Entonces es interesante conocer el catastro de los otros servicios que hay. Venga, ¿por qué entonces en acueducto hay 4.000 y por qué en energía hay 15.000? Ah, lo que pasa es que acueducto tenía muy poquitos suscriptores, porque es que el acueducto era tan malo que la gente no quería, no veía la ventaja para poder ser un suscriptor de acueducto. Entonces, digamos que los suscriptores reales o los que más se acercaban a la cantidad de población que tenía Caucasia estaban contenidos en los suscriptores de energía, no estaban en los de agua. Hay que conocer las vías de acceso, claro. Hay que conocer la disponibilidad de mano de obra y materiales de construcción. Entonces, a un municipio como Montebello, que es bien chiquitico, donde la mano de obra es escasa, y no solamente mano de obra, digamos, no calificada, sino mano de obra especializada, es escasa, no podemos diseñar un sistema de tratamiento de alta tecnología, porque al momento de que tengamos un problema, va a ser más difícil que lo superen. Si en estas poblaciones que tenemos aquí se daña la bomba y se queda dañada porque simplemente se le dañó una cosa menor y se queda el sistema de bombeo sin funcionar 3 y 4 meses. Ahora, si le montamos sistemas mucho más especializados, ¿cuánto tiempo demorará el sistema en poder volver a funcionar? Entonces hay veces que hay que conocer también bajo qué condiciones estamos diseñando, a qué le estamos diseñando para poder diseñar también sistemas que sean fácilmente manejables para lo que se están enfrentando en esa zona, ¿cierto? No quiere decir que hayan municipios que no merezcan tener cierto tipo de cosas, sino que simplemente hay que ir acercando las tecnologías de a poco, ¿sí? Porque sabemos de las realidades que se viven en ciertas zonas. Entonces llegamos a lo que es el periodo de diseño. Y el periodo de diseño, la resolución 0330 determinó que era de 25 años. Las normas anteriores tenían diferentes periodos de diseño para diferentes tipos de estructuras y para diferentes tipos de
eh, de proyectos. Esta última resolución se fijó en que todos los proyectos tenían un periodo de diseño de 25 años, no más. Ahora, hay proyectos de gran envergadura, claro, que los periodos de diseño deben ser proyectados a muchísimos años. Entonces, y tenemos ejemplos. Por ejemplo, el embalse de Río Grande. Pues el embalse de Río Grande fue un embalse que se proyectó no a 25 años, fue un embalse que se proyectó a muchísimos años. ¿Sí? Y previendo un crecimiento de población a un tiempo superior. Vamos a ver la tan nombrada hidroeléctrica de Hidroituango. Es un proyecto que viene planeándose hace muchísimos años, pero muchísimos años. Yo tengo libros que datan desde 1992, en donde las carátulas de esos libros ya tenían planteado en dónde se estaba pensando ubicar la presa. O sea que son estudios que se proyectan desde hace muchísimos años para poder entregar, digamos, servicio a la población a un periodo de tiempo supremamente alto. Claro, siempre que, digamos, los análisis económicos y técnicos se justifiquen, hay que proyectar ese tipo de obras a periodos supremamente altos. Porque como todas las obras que se construyen tienen que tener digamos que un regreso de esa inversión que se hace. Y para que esas obras tan grandes puedan tener un regreso de esa inversión que se hace, pues simplemente hay que proyectar esas obras a periodos de tiempo más grandes, porque son obras supremamente costosas que van a beneficiar a una gran cantidad de suscriptores o de usuarios. Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver, digamos, con un repaso de la normatividad que vamos a utilizar. Ya dentro de cada una de las, digamos que dentro de cada una de las etapas por las que vamos a ir pasando, vamos a ir a buscar la normatividad que vamos a aplicar en cada uno de los componentes, bien sea del sistema de acueducto y alcantarillado, e inclusive vamos a saltar a mirar qué nos dice la norma de diseño de empresas públicas de Medellín, porque difiere en algunas cosas de lo que tiene el RAS, para que nos ambientemos, pues los que estamos aquí en Medellín, bajo qué normatividad también se diseñan en ese caso. Entonces ya miraremos en cada uno de esos casos cuál normatividad estamos aplicando y en dónde se encuentra cada una de esas. El siguiente paso que vamos a hablar es que vamos a hablar de la proyección de población. Y entonces ese tema sí ya nos toma un tiempo largo en el que vamos a empezar a mirar cuál es la información que debemos de ir recolectando, cuál es el método y las metodologías que vamos a utilizar para poder determinar la población. Aplicamos las ecuaciones y qué tipo de ecuaciones en cada momento, dependiendo de las características de los municipios y qué tenemos que tener en cuenta para poder aplicar cada una de esas. Entonces, ese tema lo comenzamos a ver el martes, porque ya ese sí nos toma tiempo y si no nos toca aquí partirlo en un espacio que es mejor tomarlo de corrido. Entonces, ya nos vemos el martes a las 6 de la tarde nuevamente. Termino de grabar aquí y les comparto mediante un link la descarga. A quien no le llegó el correo, porfa, mediante el chat del WhatsApp me confirma el correo. Yo los que ya me dijeron anoche, que cuando les escribí, que ya me mandaron el nuevo correo, que era el correo de Pedro y de que
era pedrogcastro@hotmail.com, ya está corregido. Y el de Andrea, que fue aigconstrucciones y proyectos @gmail.com, también ya lo tengo corregido aquí en el grupo del correo que tengo. Y ahora cuando les comparta el link, se los voy a, les envío. De todas maneras, voy a compartir el link de la descarga de esta clase, lo voy a compartir también aquí en el grupo para que lo tengan. Entonces nos vemos el martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por haber asistido y estamos conversando. Cualquier duda, no duden en preguntármela. Listo, buen día, gracias. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. con mucho gusto.